Antes de verlos, algo se contrae dentro de ti. Una presión leve, pero constante, como si el aire mismo supiera lo que está por ocurrir. Los instrumentos tiemblan. El silencio que precede a la tormenta no trae paz, sino premonición. Durante años, volar sobre el océano significó resignarse. Te escuchan, te ven, te derriban. Era la estadística implacable de la guerra moderna. Hasta que, en una pista castigada por el viento, alguien decidió que el cálculo ya no alcanzaba. Tomaron un diseño pensado para flotar y lo transformaron en velocidad. Reescribieron el lenguaje del aire, ajustaron un interruptor invisible y crearon una máquina capaz de romper la geometría del combate. Lo que antes era ventaja americana, números, altitud, tecnología, se convirtió en desafío. Lo que parecía final se volvió prólogo. Nacieron sin tiempo, pero con propósito. Se llaman Shiden. Y cuando los cielos dijeron que no se podía, ellos lo hicieron igual. Quédate conmigo hasta el final, porque vas a conocer no solo al último gran caza de Japón, sino a los hombres que lo llevaron al borde de lo imposible y lo hicieron cantar. La chispa, Muto y el giro que partió el aire rodeado por una docena de SF Hellcats. Kaneyoshi y Muto no tenía espacio para huir. No había ruta alternativa, ni nubes salvadoras, ni altitud suficiente para apostar por la evasión. Era él o ellos. Los estadounidenses cerraban la pinza, cargados de confianza, seguros de una victoria cómoda. Y fue entonces cuando el avión de Muto pareció transformarse. Las alas cambiaron de ángulo. El fuselaje se comprimió contra sí mismo. Y el mundo giró. La maniobra fue un latigazo de fuerzas, GG. Las trazadoras atravesaron aire vacío, y el caza japonés se deslizó entre la granizada de fuego con la suavidad de un pez en su elemento. Los pilotos estadounidenses apretaron dientes y palancas. Muto se convirtió en un punto, un destello que se desvaneció, hasta que desapareció por completo. Cuando reapareció, fue a un suspiro de las alas enemigas, con los cañones alineados. Disparó. Un Hellcat se enroscó en llamas hasta besar el mar. Otro se abrió en una explosión que dejó escombros girando como hojas de otoño. La formación estadounidense titubeó. Intentó recomponerse. Y en ese titubeo, dos figuras más comenzaron a caer, describiendo espirales negras hacia el océano. 4 Hellcats menos. Ni un solo avión japonés perdido. Los sobrevivientes regresaron a su portaaviones con la mirada clavada en un punto del vacío, intentando poner en palabras lo que habían visto. Hablaron de un nuevo depredador, más rápido, más letal, más escurridizo que todo lo conocido. En Japón, los periódicos encendieron la pólvora. Muto y su Shidenkai se convirtieron en héroes de papel y tinta. Y cada voz que contó la historia la empujó un poco más allá de lo posible. Muto emergió como un mito. El as que había desafiado las matemáticas de la guerra a bordo del caza, más capaz que el mundo había visto. Forjando el filo, de fragua imperial a supremacía aérea. Para entender a Shiden, hay que volver atrás, cuando el mapa aún podía alterarse con audacia. En los años 30, mientras Europa escuchaba el rumor metálico de la Luftwaffe, en el este crecía otra tormenta. Japón no construía una fuerza aérea para custodiar sus islas, la forjaba para proyectar alcance, para ocupar continentes con la sombra de sus alas, para convertir el Pacífico en su dominio. Cada año, nuevos diseños. Más rápido, más lejos, más agresivo. El Nakajima A4, biplano embarcado, barría cubiertas y botes salvavidas con ametralladoras implacables. Cuando la destrucción debía viajar, el Mitsubishi J3M llevaba el incendio a ciudades que se creían fuera del alcance. En 1937, con una seguridad que parecía invulnerable, Japón lanzó su campaña total contra China. Para septiembre, los cielos sobre Shanghái eran un coto de caza. Bombarderos japoneses hacían llover acero sobre fábricas, barrios, puestos militares. Cubrían desembarcos anfibios que arrastraban la guerra hasta las puertas de la ciudad. Aviadores chinos, con aparatos envejecidos, y un puñado de voluntarios estadounidenses salían a interceptarlos desde pistas golpeadas. Pero el cielo tenía otros dueños. El Mitsubishi A5,
primer monoplano de ala baja operativo del mundo, cortaba formaciones con sus ametralladoras de 7.7 MIN. Los combates se multiplicaron. Caían aviones chinos en oleadas. Los supervivientes regresaban con la dignidad hecha jirones. En apenas 3 meses, la combinación de ataques terrestres, navales y aéreos arrodilló a Shanghái. En una década, Japón había construido una maquinaria aérea letal. Bienvenidos al combate. Zero, la danza mortal y Pearl Harbor, pero no bastaba. La Armada Imperial quería un caza que hiciera de la CINCOM una etapa. Pedía lo imposible: ascender a 3,0 metros en menos de 10 minutos, alcanzar 500 kilómetros h, volar 8 horas, disparar lo suficiente como para borrar cualquier resistencia en el aire. La incredulidad se sentó a la mesa de diseño, salvo en la silla de Hiro Horikoshi. En 1939, tras meses de innovaciones y una obsesión por ahorrar peso, Horikoshi presentó el prototipo que helaría pulsos. El A600, probado sobre China en 1940, desconcertó incluso a sus creadores. En Chongqing, 13 ceros habrían abatido 27 aviones enemigos sin bajas. Propaganda o no, el mundo entendió el mensaje. El Zero era un bailarín letal y resistente. Un arma pensada para derrotar no en un duelo, sino en una campaña. Gracias a su alcance capaz de atravesar continentes. El amanecer del 7 de diciembre de 1941 convirtió esa promesa en herida. Más de 400 aviones japoneses descendieron sobre Pearl Harbor. Los Zeros ametrallaron aeródromos. P-36, P-40, incluso B-17 fueron destrozados antes de girar hélices. Mientras el combustible ardía y el metal se abría bajo explosiones, algunos pilotos estadounidenses lograron despegar, para aprender, ya en el aire, que habían entrado a un baile donde el ritmo no les pertenecía. Cuando el ataque acabó, Estados Unidos sangraba. Barcos, pistas, aviones. La pregunta era cómo vencer a ese monstruo con nombre de número. Un rival digno. Hellcat, y el giro de la marea. La respuesta americana fue industrial, técnica y doctrinal. Un caza que no solo sobreviviera al Zero, sino que lo forzara a desaparecer allí donde el aire se enrarece. El Grumman F-6 Hellcat nació con un corazón de 2,0 caballos. Un Pratt y Whitney R2800 Double Wasp que empujaba al avión hacia un dominio que no dependía de girar más fino, sino de ascender mejor, resistir más, atacar más alto. El Hellcat entró en servicio a fines de 1943 sobre las Gilbert, y el paisaje cambió de color. El depredador se convirtió en presa. El Zero conservó su filo en giros cerrados a baja velocidad. A corta distancia aún mordía. Pero la guerra subía de altitud, y allá arriba la agilidad del Zero perdía filo. El Hellcat, por el contrario, encontraba su terreno. Escuadrones enteros de Zeros desaparecieron en campañas furiosas. Informes hablaban de decenas de cazas japoneses cayendo en pocos días. La supremacía aérea, esa idea que Japón había construido sobre China y el inicio del Pacífico, se resquebrajaba. En medio de ese desangramiento, Japón supo que no tenía el privilegio del tiempo. No podía inventar una obra nueva desde el vacío. Tenía que tomar una idea, torcerla y encajarla en un molde de urgencia. Así surgió la apuesta: transformar un caza flotante en un animal de tierra y combate abierto. La respuesta japonesa. Nace el Nunokuno J. Shiden. El proyecto tenía una raíz que no parecía prometedora. Un hidroavión de combate, armado para apoyar ofensivas anfibias, pensado para lugares sin pista. Aquel Nunok de flotadores, el Kyofu, voló en 1942. Pero la estrategia ya viraba al defensivo. El agua dejó de ser ruta. La tierra volvió a ser horizonte. Kawanishi, que ya trabajaba en una versión terrestre, recibió prioridad nacional. Así nació el Nunokuno J. Shiden. Relámpago púrpura. El corazón del Shiden era el Nakajima 9 o Mare 11. Prometía velocidad. Prometía dientes. Más potencia de fuego que el Zero. Pero todo precio se paga 2 veces en guerra. La producción apresurada dejó al Omare con un temperamento quebradizo. Fallas mecánicas, caprichos de calor, esas pequeñas grietas que, bajo tensión, se vuelven abismos.
Y estaba el tren de aterrizaje. Alto, esbelto, frágil. El calor lo castigaba. El suelo, a veces, lo humillaba. Japón no tenía alternativa. Con defectos a la vista, la Armada ordenó producirlo. No sería perfecto. Pero frente a la sombra creciente del Hellcat, debía bastar. Había que lanzar el dado, aun sabiendo que la mesa estaba inclinada. George, bautismo de fuego del Shiden. Las líneas de montaje sangraron retrasos y retrocesos, pero en 1944, el Shiden despegó. La versión final mostraba una hélice de 4 palas cercana a los 3 metros, impulsada por los 1990 caballos de su motor, capaz de rozar los 570 km/h. En los extremos, 4 cañones Type 99, modelo 2 Mark IV de 20 mn. De apoyo, 2 ametralladoras Type 97 de 7.7 mg. A distancia o de cerca, el puñetazo era el mismo, contundente. Los pilotos estadounidenses lo notaron al instante. Inteligencia lo bautizó George, con esa costumbre pragmática de convertir al enemigo en una palabra doméstica, como quien intenta domesticar el miedo. Sobre Filipinas, mientras Estados Unidos avanzaba para liberar el archipiélago, los cielos volvieron a encenderse. Bombardeos, apoyo cercano, ataques a tierra y emboscadas. Jens, que ascendían desde aeródromos cercanos para burlar rutinas, enmarañar rutas, quebrar convicciones. Entre el ruido, los Georges se cobraron más de 40 aviones estadounidenses según reportes. Bombarderos y cazas arrancados del aire por cañones pesados. La respuesta japonesa fue acelerar la producción. Más de 1000 unidades, muchas destinadas a defender Taiwán y el sur de Japón. Las victorias se acumulaban lo suficiente como para creer, pero bajo la pintura morada palpitaban problemas que no obedecían a la voluntad. La herida en el tren de aterrizaje. Legado de hidroavión. El Shiden no podía esconder su pasado. Había nacido para flotar. Por eso sus alas seguían a media altura del fuselaje. Dejaban espacio, en el diseño original, para una boya central. Ya no había boya, había un tren retráctil. Pero la hélice, enorme, exigía distancia del suelo. La solución fue un tren alto, delgado, frágil. Una solución que convertía cada aterrizaje en un examen final. Hasta los veteranos sabían que podían salir ilesos del aire y perderlo todo al tocar tierra. El riesgo residía en ese instante en que el avión, aún caliente de batalla, pedía suavidad a un piloto agitado. El suelo no perdona el cansancio. Y una estructura tensada por el calor y los impactos, menos. Aún así, el Nunokuno J siguió saliendo una y otra vez. No era un lujo, era una obligación. Cada salida era un intento de frenar el avance americano, de comprar una semana, unos días, quizás unas horas más para un país que se encogía entre sirenas y sombras. Shiden-kai, corregir lo imperfecto. La respuesta a los defectos tuvo el nombre de una promesa. Nunok-2 J Shiden-kai. La idea no era romántica. Era quirúrgica. Aligerar, simplificar, reforzar. Japón trabajaba bajo la caída libre de su industria, con ingenieros a los que se les pedía fabricar precisión con piezas que escaseaban, con metales que no siempre eran los ideales, con líneas de suministro que se habían convertido en un rompecabezas. La solución fue cortar. Cientos de kilos menos, alrededor de 250, 550 libras desaparecidas del fuselaje. Desaparecieron componentes complejos que ya no podían sostenerse. El resultado fue un avión más ligero y veloz, capaz de rondar los 595 km/h. No todo se solucionó. El Omare 11, potente pero inestable, se quedó. Era el corazón que había imperfecto pero presente. El Shiden-kai tendría que luchar con él. En lo demás, la cirugía funcionó. Fuselaje alargado. Cola rediseñada para estabilidad. Y lo más decisivo, las alas bajaron. Dejaron de estar a media altura. Ese cambio permitió un tren de aterrizaje más corto, más robusto, más confiable. Aterrizar dejó de ser una ruleta viciada. Empezó a ser lo que debía ser, el final natural de un combate, no su lotería. El interruptor de mercurio. Una ventaja invisible. A veces las revoluciones caben en un detalle. El Shiden-kai
incorporó un pequeño sensor, modesto en apariencia, un interruptor de mercurio. Su función era tan simple como astuta. Sentía variaciones súbitas de velocidad o fuerzas G. Respondía activando los flaps de combate, ajustando dinámicamente sus ángulos. Con ello, el ala ganaba sustentación en el instante crítico, y el caza evitaba entrar en pérdida allí donde otros, por instinto o por límites físicos, se derrumbaban. La diferencia en combate fue tangible, casi humillante para quien lo enfrentaba. El Kai podía clavar el giro, romper la línea de vista del perseguidor, reaparecer en puntos ciegos que, hasta entonces, eran refugios. Incluso ante Hellcats y F-4 Corsairs, términos mayores del lado estadounidense, el Shiden Kai encontraba ventanas donde colarse. En el duelo, la técnica cuenta. Pero a veces, ese segundo de gracia que da un sensor se convierte en la línea entre ser cazado o cazar. Dream Team. El 343. Poje Grupo Aéreo Naval había, sin embargo, otra herida. Los pilotos experimentados eran cada vez menos. Tras meses de combate sobre Filipinas, los veteranos de Japón habían caído por docenas. Y los reemplazos no tenían tiempo ni motores para alcanzar su nivel. La Armada volvió la vista hacia un organizador de sombras. El capitán Minoru Genda, mente implacable, y uno de los arquitectos de Pearl Harbor. Le encargaron lo último. Crear una fuerza de élite que vendara la hemorragia con precisión, no con número. Genda buscó entre escombros y memorias. Reunió a los supervivientes más letales, ases que habían combatido sobre China, las Salomón, Filipinas. Los convirtió en el 343, Poje Grupo Aéreo Naval, la última espada del aire japonés. Entre sus nombres relucía Kaneyoshi Muto, descrito por sus compañeros como un genio en el aire. Muto había sido decisivo en campañas clave, desde asegurar cielos sobre China hasta golpear aeródromos americanos en Filipinas después de Pearl Harbor. Cuando el 343 Poje estuvo listo, lo armó con Nunok-2 J Shiden Kai, con Shiden estándar, con veloces Nakajima Zeisen de reconocimiento. Era una mezcla pensada para ver y golpear, para elegir el lugar de la pelea y convertirlo en escenario de ventaja. Muto fue de los primeros en blandir ese filo. En una jornada que aún se recuerda por su núcleo ardiente, volaba en formación junto a Ceros envejecidos y J Submariners musculosos. A lo lejos, un grupo de Face-Safe Hellcats despegaba de un portaaviones. Los estadounidenses cerraron distancia con la seguridad de quien confía en la resistencia de su máquina. Pero el aire tenía otros planes. Choques de marzo. Tormenta sobre las islas. La tensión se transformó en movimiento el 19 de marzo, tras una víspera de escalofrío. Un Seisen japonés había detectado una formación masiva de buques americanos marchando hacia las islas principales. Portaaviones cargados de cazas y bombarderos avanzaban con la serenidad de quien cree que el destino lo respalda. Los japoneses sabían que no podían abrirles paso sin lucha. Aunque superados, decidieron que ese sería su cielo. Al amanecer, la orden fue clara como una campana en un templo vacío. Los Shiden Kai se dirigieron rectos hacia la sombra americana. Les salió al encuentro una tormenta. Cerca de 300 aparatos estadounidenses se abalanzaban contra ellos. Cuando ambas formaciones se tocaron, dos cazas se encontraron con la precisión del infortunio. Chocaron en pleno vuelo. Una explosión de fuego y metralla obligó a los demás a barrenar con violencia, a esquivar como si cada fragmento tuviera voluntad de abrirse camino hasta la cabina. Desde abajo, las baterías antiaéreas punteaban el cielo. Flak. Estallidos negros que florecían como flores crueles. Dos Shidens se deshicieron en el aire, dejando rastros de humo que parecían columnas de tinta. Pero el resto apretó el paso. No quedaban medias tintas. A un escuadrón Hellcat lo cazó un piloto que rodó y se dejó caer en picado a través de la formación. Sus cañones hicieron su trabajo. Un FSAF se convirtió en un amasijo de metal que cayó sin resistencia. Los Hellcats restantes se dispersaron, rodeados por Shidens que rondaban como tiburones en agua tibia. En ese caos, un Hellcat intentó un aterrizaje a destiempo. Falló en la aproximación y se estrelló ante la impotencia de sus compañeros. Al balance final,
8 Hellcats destruidos por 6 Shidens. Un intercambio cruel, pero una señal. Los japoneses podían todavía morder, hacer sangrar al gigante. En los días que siguieron, los Shiden-kai mantuvieron la cacería. Se libraron duelos feroces sobre las islas. Algunos cazas americanos volaron en pedazos. Otros regresaron como espectros, tan dañados que fueron desguazados apenas tocar cubierta. Muchos Shidens fueron alcanzados, pero la marea parecía moverse. Por primera vez, la proporción de derribos se equilibraba. A fines del invierno, se estimaba que el 343 Boge había pegado más de 50 golpes certeros en la zona. Reescribiendo la historia. El desafío de la Superfortress El Zoom, sin embargo, muestra siempre las arrugas. La esperanza japonesa se apoyaba en herir el corazón de la campaña, romper la cadena de bombardeos que ya hacía crujir su industria. El Shiden-kai parecía, por fin, un depredador digno de ese reto. La B-29 Superfortress era enorme, defensiva, feroz a su manera, pero no había sido diseñada para bailar con predadores ágiles. Sola, frente a un Kai bien pilotado, tenía motivos para temblar. Los planes parecían lógicos. Interrumpir aunque fuese unos días la lluvia de bombas para permitir que la industria respirara y pariera nuevas oleadas de cazas. Con escuadrones más grandes de Nunok 2J, la contraofensiva podría reconfigurar el tablero. Los portaaviones americanos, acercándose a islas cercanas, se toparían con un rival que giraba mejor, rodaba más rápido y disparaba con una precisión que se sentía personal. La promesa era un cielo plagado de duelos reñidos y pérdidas americanas contadas por centenas. Pero la física, a veces, ama la ironía. Las B-29 volaban más alto. Mucho más alto. En esa altura donde el aire adelgaza hasta ser apenas un susurro, el motor del Shiden-kai se ahogaba poco a poco. Cada 1000 pies arrancaban potencia, y aunque algunos pilotos conseguían subir, llegaban con el aliento en la garganta y las alas pidiendo tregua. La Superfortress, armada para la defensa, aprovechaba ese momento de debilidad. Los cañones defensivos convertían a los cazadores en presas exhaustas. En las raras ocasiones en que un Kai lograba un pase de disparo, la persecución se desdibujaba. No podían seguir el ritmo, no podían acompañar a los bombarderos hasta su retiro. El enemigo permanecía justo fuera de alcance, como una palabra en la punta de la lengua. Mientras tanto, las bombas seguían cayendo. La industria japonesa, ya frágil, recibió golpe tras golpe. La producción del Shiden-kai se convirtió en un goteo. Desesperados, los mandos recurrieron a lo que sí podían producir. El Zero, obsoleto, pero rápido de ensamblar. La paradoja era hiriente. Contar con uno de los cazas más letales del mundo, y sin embargo, no poder multiplicarlo ni sostenerlo. En los últimos meses, los pilotos del Nunok comprendieron que cada misión era una última defensa. Una manera de honrar un ideal, aun sabiendo que la victoria estaba varios pasos más allá de la línea del horizonte. Fin del juego. Números, formación y sacrificio al final. La guerra se reduce a una ecuación repetida hasta el cansancio. Industria, combustible, pilotos, repuestos, formación. Estados Unidos tenía la producción como un río caudaloso. Japón, como un hilo de agua en sequía. Por cada George o Shiden-kai que se alzaba, el rival respondía con escuadrones completos. Donde Japón apenas podía entrenar lo básico, Estados Unidos inundaba el Pacífico con generaciones nuevas de pilotos, formados, disciplinados, con tácticas pulidas por la experiencia y los números. El choque entre ambos mundos se dio en combates que todavía, a veces, eran victorias para el lado frágil. Cuando el Shiden-kai mordía, la marca quedaba. Pero la marea no dependía de destellos, sino de volumen. El flujo americano avanzó como una ola que no se detiene al chocar con una roca. La rodea, la supera, la desgasta. La valentía, por sí sola, no basta contra una cadena de montaje. Fue entonces cuando Japón tomó una decisión que definió su final. Si los cazas no podían frenar al enemigo, quizá el sacrificio humano, directo, brutal, aún podía detener el pulso del avance. La formación se reescribió con prisa y dolor. No se entrenaban maestros del aire, sino mártires.
Los cadetes recibían órdenes claras, frías en su contundencia: despegar, apuntar, no regresar. Lo que siguió dejó a los americanos entre el espanto y la incredulidad. Oleadas de aviones que caían en picado, pilotados por hombres que habían decidido convertir su cuerpo en última arma. Los últimos cazas, en manos de jóvenes con las horas de vuelo justas para despegar, se sumaron a ese gesto desesperado. Y, sin embargo, la historia ya estaba escrita en cifras. En agosto de 1945, los últimos Nunok se quedaron en tierra. El final llegó con 2 explosiones que sacudieron no solo ciudades, sino la noción de lo posible. El Shiden no logró defender a Japón de Estados Unidos, pero dejó un rastro. De 1.532 unidades construidas, solo unas 400 fueron Shidenkai. Hoy, sobreviven apenas 4 Shidenkai, repartidos en museos donde sus líneas siguen pareciendo listas para despegar. Son fantasmas bellos de lo que casi fue, la posibilidad de un cielo distinto. Lo que reveló la leyenda de Muto. Volvamos por un momento a ese primer latido, a la danza de Muto con 12 Hellcats. Después de aquel día, hubo otro derribo, y otro. Los estadounidenses intentaron recomponer la formación, ajustar procedimientos, corregir distancia y ritmo. Para cuando lo hicieron, 2 aparatos más se habían precipitado al mar. 4 Hellcats menos. Ni un rasguño japonés. Aquella relación llamó la atención, no por exagerada, sino por verosímil en su día. Un piloto en sintonía absoluta con su máquina podía torcer por minutos el sentido común de la superioridad numérica. Los sobrevivientes regresaron a su buque con el peso de haber visto algo que no encajaba en sus manuales. Hablaron de un cazador que se escurría entre ángulos donde no había espacio, de ráfagas que no alcanzaban ni a rozarlo, de una energía que parecía inagotable. En Japón, la historia se propagó con la velocidad de las buenas fábulas, periódicos, conversaciones, rumores. Muto y Sukai, héroes que habían atravesado una muralla de metal sin marca alguna. Cada repetición agrandó la hazaña, y Muto creció hasta rozar lo mítico. Un piloto que desafiaba probabilidades absurdas a bordo del caza más capaz del planeta. Y, sin embargo, bajo la magnitud simbólica, había un núcleo real. Una combinación precisa de máquina, sensor, entrenamiento y temple. El interruptor de mercurio jugando su juego microscópico. El tren más sólido. El ala más dócil al borde del abismo. Un corazón imperfecto, sí, pero empujado por manos que sabían escucharlo. Anatomía de una esperanza. Es tentador narrar la historia del Shidenkai como el ¿qué habría pasado si? Pero su fuerza no reside ahí. Está en su anatomía. Un aparato nacido de la urgencia, afinado con inteligencia táctica, mejorado donde el combate lo pedía y lo permitía. Su hélice de 4 palas, casi 3 metros de círculo de madera y metal, era un molino que trituraba aire con hambre. Sus cañones de 20 mm nuevo, 4 bocas de acero, daban a cada pase un peso específico devastador. Las 2 ametralladoras de 7.7 mm no, apoyo fiel, completaban el coro de fuego. El aligeramiento no fue solo un número en la ficha técnica, se tradujo en respuesta, en rotación, en potencia sintetizada en cada giro. El descenso de las alas no fue un capricho aerodinámico, fue la reparación de un pecado original. El tren de aterrizaje dejó de ser un recordatorio de fragilidad. Aterrizar volvió a ser ceremonia, no muerte por azar. Y sobre todo, ese pequeño sensor, el interruptor de mercurio, creó un margen de maniobra que separó a los valientes de los temerarios. Permitió explorar el borde sin caer, en un idioma que el cuerpo aprende desde el asiento. En manos de pilotos como Muto, este conjunto se convirtió en acto. Nadie gana la guerra con un gesto técnico, pero hay gestos que dignifican una retirada, que le devuelven al combate su rostro humano. El de quien resiste, precisa, aguanta, y no confunde la esperanza con el autoengaño. La sombra de la industria y el reloj. Si algo quebró la promesa del Shidenkai, no fue su concepto ni su desempeño táctico, sino su contexto. La industria japonesa, golpeada por bombardeos, ya no podía producir al ritmo que exigía el frente. Las líneas de montaje se convertían en apuestas diarias contra interrupciones, faltas de material, cortes de energía, rutas bombardeadas.
El entrenamiento de pilotos, que necesita gasolina, aire y tiempo, mutó en ritual urgente. Mientras tanto, del otro lado del océano, la industria estadounidense era un campo fértil que no conocía el reposo forzado. Las cifras se volvieron aplastantes. Por cada unidad japonesa, varias estadounidenses. Por cada piloto, entrenado a medias, varios con protocolos pulidos, con instructores suficientes, con repuestos para corregir errores sin convertirlos en tragedias. En ese choque de ritmos, el Shidenkai se pareció a un corredor de élite que debe competir en una pista rota, contra un equipo entero con zapatillas nuevas cada vuelta. El intento japonés de atacar el corazón del enemigo. Los portaaviones, las cadenas de bombardeo, la moral. Encontró por momentos grietas donde colocar su filo. Pero la grieta no bastó. La B-29 seguía siendo un techo móvil al que no se llegaba en condiciones de pelea. Las olas de cazas siguieron saliendo de cubiertas que no se vaciaban, y los cielos, al final, reconocen a quien puede volver al día siguiente. 4 sombras en vidrio y luz hoy, 4 Shidenkai sobreviven en museos. 4. Es un número humilde para la ambición que representaron, un susurro comparado con los estruendos que una vez produjeron. Pero tienen algo que las cifras no miden: presencia, la línea del fuselaje alargado, la cola más estable, la hélice que parece lista para coger aire y convertirlo en empuje. Hay niños que los miran con la limpieza de quien no conoce las cifras ni los balances. Hay veteranos que les guardan un respeto taciturno. Quien se detiene ante ellos no mira solo un avión, mira una idea hecha metal. Que incluso al borde del colapso, la inteligencia puede parir belleza funcional, que la ingeniería es también un acto de fe, que una mejora minúscula, un interruptor, puede marcar la diferencia entre el derrumbe y el giro que salva, y que la guerra, con su brutalidad logística, no consigue borrar del todo el brillo de una máquina bien pensada. Lo que cambia cuando aparece el último resplandor, cuando el rugido se apaga, el cielo vuelve a ser cielo. Ya no hay trazadoras. No hay formaciones. Queda solo el eco de hélices detenidas y la silueta de un fuselaje que alguna vez desafió lo imposible. Pero algo persiste. En el pecho hay una pulsación que no se extingue, un recuerdo que vibra con nombre propio. Shiden. Para quienes lo vieron girar más allá del límite, para los que fueron testigos de su resistencia, de su grito en forma de giro, algo cambió. No era solo una máquina. Era la promesa de que incluso cuando todo apunta al final, todavía queda espacio para la precisión, para el honor, para esa belleza que no necesita futuro para dejar marca. Eso fue el Shidenkai, no la respuesta absoluta, no el arma definitiva. Fue la última melodía afinada antes del silencio. Fue la forma en que Japón quiso decir: todavía sabemos volar. Ahora que conoces esta historia, cuéntame. ¿Te conmovió alguna de estas batallas más allá de los números? ¿Qué te deja el gesto de un piloto que enfrenta el abismo con gracia? ¿Crees que un diseño puede encerrar una filosofía, una despedida, una intención que va más allá del metal? Déjalo en los comentarios. Esta lectura también tiene tu huella. Y si esta historia te habló, aunque sea en el leve tono de una hélice que casi gira. Suscríbete, dale like, comparte este video con quien alguna vez soñó con vencer el límite con elegancia. Porque a veces, no se trata de ganar. Se trata de cómo se cae, con las alas aún desplegadas.